brujería. Tú le abriste una puerta a Satanás. Es posible que al principio pienses que se te arregló el problema, pero al final tú vas a experimentar muerte. Y lo vamos a ver el día de hoy. Te lo dice alguien que sabe, porque yo estuve en los dos lados. Tanto hice brujería, yo tuve un maestro que era satanista, como también fui a que me hicieron. El término brujería viene de un término griego que significa drogas. Por eso la brujería está muy ligada al narcotráfico. Pues estar drogado. Es por ende que Dios lo que quiere es librarte de esas ligaduras. Mira, ve a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice verso 23, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios, ¿qué hizo? Levantó sueltos, ¿qué? Los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte genera lazos y dolor. Ligaduras, lazos de muerte. Es más, el deseo de Dios es de que la gente sea libre de esas ligaduras. Ven por favor a Isaías 57, por favor. Verso 6. 57, 6. ¿Ya lo tienes? Es, perdón, 58. Con razón. ¿Ya lo tienes? 58:6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las que ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan, ¿sí?, todo yugo de sus vidas. Ese es el deseo de Dios, que la gente sea libre. Satanás impuso un imperio y dice que te mantenía esclavo por medio de la muerte, y muchos acudimos a muchas cosas porque hay un dicho en el mundo: el perdido a todas van. Yo me acuerdo que en un tiempo, cuando yo estaba todavía en la prepa, estuvo de fama aquella agua del Tlacote, ¿sí se acuerdan? Y que gente iba hasta con garrafones porque decían que es agua sanada, etcétera, etcétera. En mi tiempo también salió que una imagen era una tortilla y la gente acudía, o que había un niño que sanaba. Y la gente acude a todo ese tipo de cosas por ignorancia. Lo malo es que todas esas cosas les cobran y cuestan. Y todo lo que es de Dios es gratis. Dice: venid y bebed del agua gratuitamente. El poder de Dios se entrega gratis. Solamente hay que creer en ese poder. Y es gratis. Amén. No te tienes que ganar nada de parte de Dios. Vamos por favor a Salmos capítulo 18. A diablo no le gusta que yo hable de estas cosas o que alguien hable de estas cosas. ¿Por qué? Porque sabe que rompiendo esas ligaduras él pierde todo derecho para contigo. Generalmente Dios, no sé por qué le gusta meterme en lugares donde hay mucha brujería y hechicería. Allá cerca de Guadalajara hay un pueblo que se llama San Martín de las Flores, donde estaban los meros. Y ahí me metió a predicar. Un día Dios me levantó de mi trabajo. Yo trabajaba en un hospital. Me dijo: vete a San Martín y vete a caminar y empieza a orar por cada calle y por cada casa en la noche. Dije: Dios.
Ahorita San Martín de las Flores es otro, ya no hay brujería, se fueron. Los que quedaban, mejor se pelaron, se fueron a otro pueblo. Pero lo chistoso es que un día una hermana me dijo: usted es famoso aquí, mire, venga, y me llevó. Y atrás de la congregación donde congregamos había un altar de la Santa Muerte, y ahí estaba mi foto. Me tomaba mi foto, ¿sí? Y tomaba de cuando yo iba a predicar, y estaba cruzada, yo sé el rito que se correspondía, me querían matar. Resultó que un día, llegando, había una persona y me dijo: ahí muere. Y ¿cómo que ahí muere? Sí, éramos 4 que estábamos haciendo cosas para que tú te murieras, pero ya se murieron los otros 3. Yo ya no me quiero morir. La Biblia dice que contra un profeta de Dios nadie puede. Yo necesité protegerme, Dios me guardó. Pero lo que quiero que entiendas es de que el diablo ha generado lazos a los cuales Jesús precisamente vino a romperlos para que tú seas libre de todo lazo. Salmos 18:4 dice la Escritura: me rodearon ¿qué? ¿Ligaduras de qué? Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Yo he visto mucha gente que ha acudido a la brujería, a la hechicería, a la adivinación, al zodiaco, al péndulo, lectura de café, lectura de liris, a doctrinas orientales, el feng shui, el feng shui, el fuchi, infinidad de cosas que han acudido, y todos piensan que tiene algo sabio. La Biblia explica que todo lo que no es basado en la palabra de Dios es contrario. Y no es de que tú seas una persona apartada, sino que la palabra de Dios es la verdad, y todo lo demás fue impuesto por el imperio de la muerte. Tú y yo vivíamos en esa corriente. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios 2:2 dice así: en los cuales tú anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De los que no han creído. Es una corriente, y vienen corrientes, y por ahí viene una corriente intelectual, y ahí viene una corriente doctrinal, y ahí viene una corriente filosófica. Ahorita está mucho fluyendo lo que se conoce como la nueva era, ¿sí? Y está jalando por medio de campamentos tipo la experiencia y todo ese tipo de cosas. Y no, lo que no entienden es que todo es un principio oculto, satánico, porque la Escritura dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros al respecto. El grave problema es que la gente ignora la palabra de Dios, por eso a todo acude, y de todo se cree sabio, inteligente, ignorando la verdad. Una persona me dice: es que yo he estudiado tantas religiones. Sí, pero te faltó estudiar a Dios, conocer a Dios. Y Dios es su palabra, y Él sabe cómo hacer las cosas, y jamás vas a tener un problema con Dios. Jamás. Allá en Guadalajara hay un famoso canal, el canal 5, y todas las noches sale en un canal allá. Y llega una persona, dice: quiero que me ayudes a orar. ¿Por qué? Porque fui allá y me pidieron tanto dinero, y si me dicen que si no pago me va a ir peor, y no puedo pagar, ya me drogué y no he podido pagar ni aquí ni allá. Y dije: ay, muchacho. Fíjate lo que dice el libro de Proverbios. Ve el libro de Proverbios. Capítulo 16, verso 25. Hay camino que parece, ándale pues, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de ¿qué? A lo mejor te lo recomendaron, a lo mejor te dijeron: oye, está bueno eso,
Mira, yo me sentí muy bien. Se te hace que es un camino bueno, pero su finalidad es muerte. Entiende que lo que quiere Satanás es mantenerte esclavo. Y es por eso que es necesario conocer la verdad. Y dice la Biblia: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo fui un hombre que no nada más lo hice, sino acudía. Tenía un problema y acudí. Las limpias, ya me habían limpiado por todos lados. El huevo me lo pasaron por todos lados. Y era muy común en mi vida ese tipo de cosas. Pero por ignorante yo estaba entregando poder y autoridad de mi vida a Satanás. Dios habló de que iba a venir a que tú rompieras con los pactos con la muerte. Vamos a Isaías, por favor. El libro de Isaías 28. Verso 17 dice: y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con quién, y vuestro convenio con el Seol no será firme, será destruido. Dios viene a que tú seas libre, porque cuando tú acudiste a ese tipo de cosas, tú hiciste un pacto. Hay un dicho en derecho: la ignorancia no te exime de responsabilidad. Dice: pero yo no sabía. No importa, esa ignorancia no te exime de responsabilidad, y tú a través de ese acto tú abriste puertas al enemigo. Satanás no va a esperar a que tú conozcas para ver, ya conoces, ahora sí voy a entrar. No, él aprovecha tu ignorancia. Por eso la Biblia dice que la ignorancia mata. Al diablo le conviene mucho que tú ignores la palabra. Por eso siempre trata de que pongas pretextos para venir aquí. Oye, vamos a escuchar la palabra. No, yo en esas cosas no le hago. Yo con la religión de mis padres, con esa nací, con esa me voy a morir. A mí con esas cosas no me vengas. Y empiezan una serie de pretextos. No es más que el diablo que quiere que tú ignores el plan de Dios. Porque conociendo el plan de Dios, tú vas a ser libre. Él lo que quiere es de que seas libre. Fíjate lo que dice la palabra de Dios con respecto a la brujería y hechicería. Vamos al libro de Levíticos. Levíticos, sí existe en la Biblia. De vez en cuando háblanla, Espero que sea de vez en diario. Levíticos capítulo 19. Miren, yo he ministrado a mucha gente, y en especial en una situación, sobre todo gente con problemas suicidas. Y la mayoría de gente que tiene problemas de suicidio, una de dos: o algún día tuvo contacto con las drogas, o jugó la Ouija. La Ouija es un juego que el significado es ser un medio con los espíritus. Y la Escritura dice que aquel que invocare espíritus morirá. Es por eso que una persona que jugó a la Ouija generalmente tiene síntomas de delirio de persecución, tiene síntomas de problemas psiquiátricos o psicológicos, tiene deseos y tendencias de la muerte, bipolaridad. O sea, no sabes qué onda. Ajustate el termostato. Sí. O tiene problemas de enfermedades muy raras, o problemas de familia muy tremendos, por no decir también pobreza. Generalmente cuando yo ministro mucho eso y viene con eso, le digo: mira, ¿sabes qué? Tú llegaste a jugar a la Ouija. No la jugué, estuve. Fíjate lo que dice. Vamos a leer algunas citas. Capítulo 19, verso 31. Dice: no te vuelvas
a los encantadores, ni a los adivinos. 19:31 de Levíticos. ¿Sí? No te vuelvas a los encantadores ni a los adivinos, no los consultes, contaminándote con ellos. Yo Yahweh, vuestro Dios. Capítulo 20, versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Es por eso que generalmente tienen problemas emocionales y autodestructivos. Toda forma espiritista es una puerta abierta al enemigo, es una ligadura, él se aprovecha. Satanás es un ser perverso que lo que quiere es destruir tu vida. Fíjate cómo opera. Ven a Mateo, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué es lo primero que quiere hacer Satanás para poder saquear tu vida? Atarte. ¿Con qué se ata? Con ligaduras, lazos. Y Satanás tiene formas de entrar, unas formas sutiles y otras formas violentas. Hay gente que ha experimentado ataduras de demonios por violencia, golpes, gritos, una violación, formas violentas. Otras formas sutiles, mira, pruébala. Es necesario que la pruebes para que tú sepas si te conviene o no, sutilmente. El otro día me mandaron un reportaje de una droga creada en Rusia que hace que la piel se caiga. ¿Andé? ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí se llama la droga, tipo de cocodrilo, ¿no? Pero es tan dura que la gente queda pensada que aunque vean que su carne se desea más, eso significa el término drogado, estar bajo la influencia. Y cuando uno está drogado, generalmente tiene visiones por donde los espíritus y demonios entran. Son ligaduras, ataduras. Sí. Muchas veces la gente ha manifestado, por ejemplo, la escritura habla: a tu piel jamás la marques, jamás la tatúes. Eso decía en el Antiguo Testamento, porque el tatuaje es un símbolo de dolor. Generalmente la gente que tiene tatuaje generalmente ha sufrido, tiene dolor, experimentó una muerte. ¿Cuántas mujeres dicen por aquí pasó Pedro? Y en realidad el demonio que ya Pedro no esté. Dolor. Dolor. Ah, ¿qué es pecado? Ya no, o sea, ya Dios te libró de eso. Pero la palabra de Dios dice que todo es una expresión de lo que traes dentro. Son expresiones. Dolor. Pues la palabra de Dios vino precisamente a esto, a liberarte. ¿Cuántas veces acudimos a eso? Por X o Y, es que para que me quiera, para que me ame. Una vez entré en la casa de una amiga y tenía la foto de un amigo y estaba rodeado con sal y agarrado por un lazo y estaba haciendo un amarre, según ella. Un amarre. Yo le dije: no manches, mi amigo. Sí, es que lo quiero para mí y nada más para mí. Y la gente acude a eso. Lo tremendo es que no sabe que posteriormente el enemigo va a saquear su casa. Se le permitió entrar y él quiere saquear. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, le dijo: apártate de hacer lo mismo que las otras naciones hacen. No te contamines. Yo te estoy librando de esas formas, porque estaban acostumbrados a hacer lo mismo. Mira, yo voy mucho a la sierra, por los coras. Allá no creen, no tienen religión como otras etnias.
la religión tradicional, etc. Ellos creen en los espíritus del universo. Y ellos tienen curanderos. Para ellos irse a curar no es malo, pero es un curandero, es un brujo, es un chamán que invoca espíritus. ¿Sí? Y allá se queman. Entonces cuando llegué yo, es más, ¿saben por qué la gente se está convirtiendo allá? Porque allá cada año había sequía, generalmente con brujería y hechicería, generalmente hay sequías. Y cada año contrataban al chamán para que bailara, o sea, invocara al agua, y les cobraba 5,000 pesos. Entonces yo supe y les dije, diles a la autoridad que yo se los hago, yo les bailo lo que quieran, pero gratis. Y les garantizo que llueve. ¿Sí? Le dije, voy a orar, y si es bailar, a lo mejor les bailo tipo tubo, ¿no? O sea, nada. Eso ya no importaba, pero después el pastor me dijo que sí aceptan eso. Entonces dije, estábamos en un congreso y nos juntamos todos los pastores y empezamos a orar a ordenar que cayera lluvia. Eso fue hace 3 años. Estos 3 años han levantado las cosechas más grandes y no les costó. Ahí está que el chamán está enojado con mí. Cada ratito está diciendo que se caiga el avión donde yo viajo. No puede, porque Dios me guarda y el maligno no me toca. Pero yo quiero que comprendas que hay una guerra espiritual entre el poder de las tinieblas con el poder de la luz. Y tú antes pertenecías al poder de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 12, por favor. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En quién? ¿En qué? En quien tenemos redención. Pero estamos ahora en la luz. Salimos de las tinieblas y pasamos a la luz. Pero en ese proceso hay ligaduras, lazos. Es más, veamos por ejemplo la vida de Lázaro. Vamos al Evangelio según San Juan. Capítulo 11. Verso 38 dice: Lázaro había muerto y él se presentó donde estaba la tumba de Lázaro, y Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele, hiede ya, porque es de 4 días, hace 4 días murió. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que el que cree verá la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. ¿Cómo salió? Atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: ¿qué les dijo? Desatadlo y dejadlo ir. Tú así veniste de las tinieblas con ataduras, unas ataduras espirituales, otras emocionales. Así veniste. Esas ataduras, el propósito era retenerte, pero ¿qué dijo Jesús? Hey, desátenlo y déjenlo libre, que vaya libre. Y es lo que Dios quiere hacer el día de hoy con tu vida. Hay gente que sigue teniendo las consecuencias de haber acudido a esos hechos.
Aquí te van algunas consecuencias de la brujería, hechicería, adivinación. Enfermedades raras o incurables. 2. Pobreza, fracaso constante en negocios. 3. Problemas familiares muy fuertes, como adulterio, como violencia intrafamiliar, etc. Son consecuencias clásicas de la brujería y la hechicería. Eso operan los espíritus y los demonios. Ahora, hay otra forma de atadura que voy a tratar el día de hoy: los lazos sexuales. Es importante que lo trate porque es parte de la regeneración, y sobre todo en un lugar tan cálido. ¿Me voy a entender? La palabra fornicar significa pacto ilegal. Un pacto ilegal. Y el problema de la sexualidad es que el diablo ha engañado para que la gente haga pactos y mantenerlos esclavos. La relación sexual fue creada por Dios, y cuando el hombre tiene relaciones o penetra a su mujer, es como la firma del convenio de relación. El día de ayer yo te expliqué que el ser humano está constituido de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Pues Dios quiere una relación de pacto en los 3 niveles. Por eso la Escritura primero dice: no te unas a yugo desigual, o sea, que sean de un mismo espíritu, que también piensen igual como la palabra de Dios, y al final el cuerpo se une. El diablo ha hecho todo al revés. Primero echamos cuerpo, después, oye, y hablando ya después, ¿cómo te llamas? Y al final, oye, ¿crees en Dios? El diablo ha trastornado, es un ser que le gusta trastornar, y la mayoría de relaciones que hay son al revés. Empiezan primero: es que está re bueno, ¿sí? Después dice que empiezan a platicar, y al final a ver si son cristianos. Así sucede, ¿sí? Como el hombre guapo, fuerte, ya nomás, qué cuerpazo, pero nomás habla: ¿cómo te llamas? Calladito, calladito. Y hay mucha gente que opera en ese nivel. Su forma de pactar es física, pero nada tiene nada con el espíritu. Pues Satanás ha usado la fornicación para abrir brechas para poder atacarte. Es más, cuando el pueblo salió de Egipto, un rey enemigo fue a contratar a un profeta para que maldijera al pueblo de Israel. Pero resulta que ese profeta, por más que quiso maldecir al pueblo de Israel, aunque le pagaron, dijo: no puedo porque Dios lo ha protegido. Pero le di un consejo: pero yo te puedo decir de qué manera puedes hacer que caiga. Mándale a tus hijas para que el pueblo fornique con ellos. Dios le había dicho al pueblo de Israel que jamás hiciera alianza con las naciones. Vamos a ver esto en Deuteronomio, por favor, capítulo 7. Verso 1. Cuando a mí me gusta la gente que viene a pedirme para casarse, me gusta preparar, ¿sí? Y ministrarlos, en especial en estas cosas,
Ahorita te voy a enseñar que cuando tú tuviste una relación sexual, en realidad no fue un ratito, un momento. Fue calentura de un instante, hermano. Pero esa calentura te trae toda una consecuencia espiritual. A veces pensamos que solamente son las enfermedades venéreas. Ponte a pensar, si en una relación cualquiera, espontánea, hay el peligro de ser contagiado físicamente de algo natural, ¿tú crees que lo espiritual? Y ese es el gran problema, que cuando se casan vienen cargando tantos ligaduras y posteriormente tienen problemas durante el matrimonio muy fuertes, fracasos financieros, etcétera, etcétera. ¿Todo por qué? Porque se contaminaron. La palabra contaminar es permitir la maldad en la tierra. Capítulo 7, verso 1. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No es para condenarte o decir, soy un pecador, fornicario, puerco. No, tampoco. Yo te estoy diciendo que ya en Cristo fuiste perdonado, lavado en el nombre de Jesús, pero Dios quiere que seas libre de eso. No puedes tú decir, sí, yo soy un cochino, pecador, lujuriento. No, porque Dios te lavó y ahora eres una nueva criatura. No puedes tú condenarte, pero la palabra de Dios viene a librarte de todas las cosas que tú estabas acarreando del mundo. Capítulo 7, verso 1. Cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y te dice cuántas. Verso 2. Y Yahweh tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás misericordia. Fíjate cómo se puede hacer alianza. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Yahweh se encenderá, etcétera, etcétera, y me tendrás fracaso. Eso es muy común, sobre todo en los solteros, que se desesperan porque ya entraron a la fase crítica de urge casarme y se vuelven antropólogos. O sea, andan de antro en antro a ver qué sacan, que se quieren casar, o ponen su foto toda Photoshop. Corazones solitarios. Pero ya entramos en la fase crítica y dice, hermano, es que en la congregación no hay hombres. Perdón por solteros. Serán solteros. Y andan, y entonces encuentran a alguien, y ese alguien con tal de quedar bien, hasta se congrega. Pero en realidad no tiene la convicción. No tiene la convicción. Le dice, ¿qué te pareció? Ay, muy bien, me gusta. Pero en realidad no es cierto. Yo lo he visto en muchas parejas, sobre todo muchos jóvenes que tienen llamados muy poderosos, pero de repente conocieron a fulanita en tal lugar, y fulanita al principio no quería, pero el muchacho dice, bueno, si no quieres, pues yo voy a dejar, porque yo sigo a Dios, ¿sí? Y la muchacha, bueno, pues voy a ir por ti. Y qué feo, ya cuando te dice voy a ir por ti, ten cuidado, porque en realidad no van a buscar a Dios, van a buscar lo que tú tienes, las cosas que tú cargas. Y esa es una realidad. Ahí dice la Escritura, no entregues tu vida a gente que no conozca. La Biblia dice, no te unas a yugo desigual, porque harán torcer. Después hasta se casan, y después de casados, hermano, es que mi marido dice que no quiere que yo me congregue ya. Que no se congregaba, sí, pero él decía que lo hacía nada más por mí, para darme gusto, pero que ya casados, ya fregados. Uno le preguntas a Dios si era la pareja para ti. Estabas tan ungidota que
lo que querías es forzar. Se ven, pues. O sea, que salgan, pues. Y ese es un grave problema. Es un grave problema. El diablo sabía esto. Dios ya había dicho, no te mezcles. Entonces, ¿sabes qué fue el consejo del profeta a aquel rey que lo contrató? Dice, yo no puedo, pero haz que tus hijas se mezclen con sus hijos. Vamos al libro de Números. ¿Está bueno el estudio? Sí, aleluya, gloria a Dios. En el capítulo 31, verso 16. Miren, a mí me ha tocado ver hasta situaciones muy fuertes. Y cuando los ministros, generalmente es gente que fue muy promiscua en un tiempo. El dejar la promiscuidad por sí sola no te libera de las cosas. Si tú tuviste una relación con Juana, tú te hiciste uno con Juana. Y si Juana tenía maldiciones de pobreza o de tristeza o de depresión, espiritualmente tú abriste la puerta para experimentarlo. Por eso Dios decía, no huye de la fornicación, porque la fornicación es una alianza, un pacto es partir por el medio, o sea, hacerse uno. Y la relación sexual es la forma en que se sella un pacto del matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y serán cuántos? Una sola persona. Quiere decir, lo de ella pasa a él y de lo de él pasa a ella. Pero ya cuántas veces llegan al matrimonio y no nada más traen lo de ella, sino traen lo de Juana, lo de Josefina, lo de Patricia y hasta lo de Pepe. Porque le entraste pareja. Ya borrachos, pues. Entonces traes cosas tremendas. Entonces te casaste con Leticia. Y a lo mejor Leticia nada más hizo pacto contigo, pero a lo mejor también trae a Pedro, a José, a Carlos, etcétera, etcétera. Entonces llegan al matrimonio y aunque tienen buenos deseos y se unen en amor, a los años empiezan a tener problemas y chistosos. Y generalmente dicen, son los problemas de siempre. De 9 años. Pero no, cuando a otros empezó a hablar al año. Pero no han entendido que son ligaduras de muerte y que hace una ligadura. Por más que te estiras, ¿quién trata de hacer la ligadura? Revisable. Está fuerte, ¿no? Hay varios están diciendo, Josefina, Pedro y Pedro, no sé. Hoy te voy a enseñar cómo romper eso, porque hay solución a eso. Amén. ¿Sí? Capítulo 31, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahweh en lo tocante ¿a quién? A Baal-peor. Subraya Baal-peor, es el nombre de un dios cananeo o moabita. Por lo que hubo mortandad que trajo el haber muerte en el campamento de Israel, en la congregación. Fíjate lo que hicieron, capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ídolos, de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Ojo, ¿qué significa Baal-peor?
El nombre de Barmeo significa el Señor de la brecha. Quiere decir que el fornicar abría una brecha en la fortaleza del pueblo. Cuando uno hace un pacto ilícito, por ahí se abre una brecha y entra el enemigo. Y se ven consecuencias fuertes. Yo el día de ayer te platicaba de un caso. Un matrimonio muy exitoso financieramente, tenía varios negocios y de repente empezó a perder negocios. Y se le veían abajo, pero rápido. Entonces fueron conmigo, pastor, ¿qué pasa? Etcétera, etcétera. Estábamos platicando y Dios me dijo, saca a su esposa y platica con ella. Dije, hermana, ¿me puede esperar? Le dije a mi mujer que la atendiera. Le dije, Dios me acaba de decir que tú tuviste un pacto ilícito fuera del matrimonio. No te lo digo para que te sientas mal o condenado, sino porque Dios quiere librarte de eso. Me dijo, pues sí, pastor, el año pasado tuvimos un congreso. En mi trabajo, yo conocía a una compañía de trabajo. Y pues, una noche de copas, una noche loca. Y ándale, tuvieron relación. Le pregunté, ¿y cómo es la vida de esta mujer financieramente? No, siempre anda endeudada, anda con sus tandas siempre, y tiene sus santitos, es santera. Los santeros sí saben que no son. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella, cómo se llamaba aquella cantante de santera? Celia Cruz. Celia Cruz. Y ella era santera. Y todo con amuletos y etcétera, y invocando a la macumba, etcétera, etcétera. Y dije, pues sabes una cosa, al tener relaciones con ella, tú te hiciste uno con ella, y por eso el fracaso financiero que ella vivía se abrió una brecha y entró a tu vida. Dije, no la haga, pastor, no lo haga yo, no lo hagas tú, pues a mí que me culpa. ¿Qué puedo hacer, pastor? Vamos a romper con ese pacto. En el Antiguo Testamento, cuando una persona rompía con una relación, se le daba una carta de divorcio o de repudio, y que espiritualmente representa lo mismo, romper el pacto. La palabra apostasía significa divorcio, rompimiento. Y lo tuve que dirigir. Mira, aparte de ella, has tenido no, pastor. No, y nada más fue una vez. Imagínate lo que te trajo la consecuencia de una sola vez. Le dije, vamos a romper, y lo empecé a dirigir, y en el nombre de Jesús. Lo tremendo es que Dios hizo que los negocios que había perdido se le regresaron y tuvo otros más, porque así es la bendición. Así es la bendición. ¿Les pregunta o estoy glorificando el nombre de Dios? Estamos comprendiendo. Aquí el profeta le dijo, mira, haz esto para que se abra una brecha. Y el pueblo experimentó muerte, fracaso. Ve a 1 Corintios capítulo 6. Yo muchas veces lo hablo, sobre todo en los cursos de matrimonios, en los congresos de matrimonios. Hablo mucho de esto, y no es para que no use la psicología. Ay, bueno, no nos vamos a ocultar nada entre tú y yo. Empieza tú, platica. No hagan eso. No. O sea, no lleven la estupidez a niveles de gobierno. ¿El amor cubre qué? No, de fama. Cuando la gente viene conmigo, se queda conmigo. No, es que ella y yo prometimos no ocultarnos nada. O no se oculte nada a partir de su pacto, pero no traigan a la memoria las cosas antiguas. Yo cometí ese error, ¿sabía? Yo antes de casarme le dije a mi esposa, mira, pues para
para que empecemos todo en cero. Fulana, 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 fulana. No, hasta eso sí está. Pues mi mujer no lo supo administrar. No sabía administrar eso, la información. Él no supo administrar y le dolió mucho. Le costó mucho trabajo. Y cuando yo esperaba su lista, dijo, solamente tú. A ver, pero fulano y fulano presumían. No se les hizo. Yo me voy de para aquí. A veces cuando los hombres quieren presumir como si fueras piloto aviador y marcaras, llevo 25, sin saber estúpidamente que has abierto tantas brechas en tu vida. ¿Estamos? ¿Por qué tanto silencio, hombre? Vamos a cerrar la brecha. 1 Corintios capítulo 6, verso 15. Vamos a leer desde el 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No saben que tu cuerpo es miembro de Cristo? ¿Quitaré pues este miembro de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, una sola persona. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por lo tanto, en el 18 dice, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿contra quién? Contra tu propia vida. ¿No has visto una brecha? A veces me platican de fracasos o de hasta negociaciones que se caen así. Ve qué ligaduras o qué puertas se abrieron, porque ninguna maldición viene sin causa. Dios es un Dios poderoso que te abre puertas que nadie cerrará si dice que te conoces. Pero muchas veces le hemos permitido al diablo operar en nuestras vidas. Necesitamos cerrar las puertas. La Biblia describe tu vida como una ciudad fortificada. Cuando el pueblo de Israel recibió una invasión, la Biblia dice que el muro se derrumbó y las puertas se quemaron. Significa que la fortaleza se vino para abajo. Entonces Dios levantó un hombre llamado Nehemías para que reconstruyera el muro. Y lo primero que empezó a hacer es arreglar las puertas y cerrar los portillos. Porque por los portillos es cuando entran las artimañas del enemigo. ¿Cuántas veces tienes que cerrar tu áreas de tu vida que son por las que el enemigo ha entrado? Vean el libro de Nehemías. Capítulo 4, verso 1.
Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera y se burló de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere, ¿qué? Una sola puede llevar. Tú dirás: yo conozco varias horas. No se está refiriendo a personas, se está refiriendo a espíritus. ¿Y por dónde entran esas horas? Por los hoyos, los portillos. Fíjate lo que dice la Escritura en el 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya que los portillos comenzaban a hacer ¿qué? ¿Qué pasó? Cuando tú empiezas a cerrar los portillos, una puerta de un portillo era, por ejemplo, la fornicación. Por ahí entraban muchos espíritus a robar. Había una brecha. Pero empiezas a cerrar los portillos. Los demonios se enojan porque eran los lugares por donde entraban. Las zorras representan seres que destruyen el trabajo. Ve a cantar de los cantares, para que aprendas de eso. Cantar de los cantares es un libro poético muy bonito. Existe en la Biblia. Escríbelo en el índice. Viene después de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 15. La esposa al esposo dice: cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas apenas están creciendo. ¿Por dónde entran las zorras? Por los portillos. Y la zorra no es la comadre, ni la vecina, ni la que va al gimnasio. Las zorras son manifestaciones espirituales que tratan de robar, matar y destruir. La operación del enemigo. ¿Qué tengo que hacer? Romper. Primero con los pactos, tanto espirituales como sexuales. Me quedé cerrando los portillos. Dice: hermano, pero yo hace mucho. Yo te pregunto, aunque haya sido hace 20 años, ¿rompiste con esos pactos? Me puedes decir: no, ya no hay nada. Eso es una cosa. Yo te estoy hablando, rompiste espiritualmente con eso. Porque la Biblia dice: un pacto, una vez ratificado, nadie te invalida. No, hermano, ya no lo volví a ir. A ver, no es el hecho de que la vuelvas a ver o no, es el hecho que si rompiste con eso. Jamás volví a ir a que me limpiaran, hicieran una limpia. Yo lo sé, que fuiste una sola vez y a lo mejor hasta te la pagaron. Hay gente que dice: es que yo ni siquiera creía en eso, pero lo hiciste. La ignorancia no te exime de responsabilidad. Pero a veces el diablo lo que trata de hacer es de que tú no rompas con ese pacto. Dice: no, para mí ya no me importa, ya no me importa, ya no me importa. No, no, es más, vayamos a otro tema, hermano. La Escritura dice que el que encubre la falta nunca prospera. No necesitas tú pararte aquí y decir: yo hice pacto con fulana. No. Eso es contigo. Ni siquiera informar. Dios te quiere informar que lo hice con fulana. Ahí él te estaba viendo. Ojo. Una vez un hermano predicando dijo eso.
Fíjate. Sí, se lo dijo una pareja. Hermano, ¿le gustaría usted estar teniendo relación con otra mujer muy guapa y que su esposa lo esté viendo? Sí, le dijo el hermano. Ya hasta me quedé, no manches. ¿Qué ideas trae? ¿Qué tendencias? Y el hermano dijo, no, ¿cómo cree? Entonces, ¿por qué piensa que Dios no te está viendo? ¿Sí lo entendieron? O sea, si no te gustaría que tu esposa te estuviera viendo teniendo relaciones, ¿por qué piensas que a Dios sí le agrada a Dios? Él sí te está viendo siempre. No se me acercó una mujer. Sí. Digo, bueno, no la puedo culpar, pues, no sé. Pero me dijo, ¿sabe qué? Que me gusta, etcétera, etcétera. Yo le dije, a ver, ¿qué quieres? Un momento de pasión, a lo mejor durará un tiempo, pero eso se va a acabar. ¿Quieres un pastor para toda la vida? Dígalo. ¿Quieres un amante para un momento? ¿O quieres un pastor para toda la vida? Se me quedó bien conmigo. Quiero un pastor. Ánimo, levántese, la vida de su marido. A llegar pronto. Dios le ama. Dios le ama. Así me viene. Así le he dicho a mi hijo, no partes, aunque sea cristiano, no partes por pactar. Espera, sé paciente. Dios tiene cuidado de tu vida. Echa toda tu ansiedad. La Biblia dice, echa toda tu ansiedad, incluyendo la angustia, calentura, pasión, emoción sexual. Ya ves que ahorita los chavos andan tranquilo. O sea, casi hay que caminar golpeados a la pared, así. Porque está peligroso, muchacho. Sí. Hasta ahorita le encontró la respuesta. Hasta ahorita le captó. La palabra de Dios dice, echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado. Es más, la adolescencia es un estado muy confuso y que es consecuencia del pecado. La adolescencia natural no es lo que Dios había pensado. Por eso la Escritura dice, jóvenes, esperen Dios. El diablo, ¿qué quiere hacer? Que los adolescentes estén pactando para que desde chiquillos estén robando el enemigo. ¿Qué se hacía antes? ¿Sí o no? El padrino llevando al sobrino con las chicas malas que parecen buenas. Órale, para que se le bautice, mi hijo. Y van y trátamelo bien. Prepárenlo. No sé si esas estupideces a mí. A mí me iban a llevar. De chiquito, yo vivía, me salían los 12, 13 años de la casa. Gracias a Dios, ese día no pudieron. Porque ese día llegaron mis papás. O sea, Dios me libraba de eso. Porque dice que si une a una ramera se vuelve uno. Imagínate con cuántos pactos yo me iba a enlazar. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Ya hice mi lista. Hay que romper con cada uno. Con cada uno. Con cada uno. Y déjame te dirijo a romper con la cuestión espiritual, hechicería y fornicación y
bendición. Lo importante es primero que reconozcas. Si tú no reconoces, Dios, aunque lo sabe, no puede hacer nada. Igual, no es que vengas aquí y digas, soy un fornicario. No, no es eso. El que reconozcas es contigo mismo y permitas a Dios librarte de eso. Sí, Señor, sí lo reconozco. Y renuncio a eso en el nombre de Jesús. Puede ser en tu intimidad, o sea, no necesitas ni siquiera que haya alguien. Conmigo viene mucha gente, ayúdeme, pastor, porque a veces hay estas manifestaciones fuertes. Pero en lo general, lo que hago es ministrarlos y empiezan a romper. Y después me dicen, hermano, estaba yo y empecé a querer vomitar y etcétera, etcétera. Pues te estás liberando, porque ya rompiste los lazos. ¿Sí lo entienden? Eso es parte de la regeneración. Dios ha establecido un derecho de libertad para contigo. Amén. Un ejemplo, digo, para que lo anotes y tú lo hagas en tu casa. ¿Sí? Porque yo no quiero cola ahorita. Ay, puede orar por mí y una por otra. Creo que cada uno trae un currículum. ¿Verdad? Si Pedrito tuvo una relación ilícita con Paquita, entonces Pedrito, que ya escuchó esta palabra, tiene todo el derecho de romper con eso y decir, en el nombre de Jesús, yo decido romper con ese pacto sexual que tú hice con Paquita. Renuncio a todos los beneficios y a todos los problemas que me generan con esta parte. Cierro el portillo en mi vida en el nombre de Jesús, y por la sangre de Jesús yo he sido redimido. En el nombre de Jesús perdono a Paquita y bendigo su vida en el nombre de Jesús. ¿Ya lo entiendo? Sí. Oye, a ver, ¿Paquita qué? No es una repetición, es un rompimiento de Si no te acuerdas del nombre. No, es cierto, porque hay mucha gente que en realidad nunca preguntó el nombre. ¿Sí? Nunca preguntó, pues, en el nombre de Jesús, esa relación ilícita que yo tuve hace tanto tiempo, yo renuncio a ella en el nombre de Jesús, rompo, hermano. O sea, el chiste es de que tú conscientemente hables la palabra y rompes con lo que se había establecido. Hay gente que me dice, chistoso, ¿no? Es que el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, en aquí todas son hechas, ¿qué? Ese es el principio divino con el cual la palabra está trabajando. Pero la misma escritura ya les leí. Lázaro, ¿cómo salió? Atado. ¿Y qué fue la orden de Jesús? Desatado. Ese es el proceso de romper con el pasado y tomar lo nuevo que Dios tiene para contigo. Amén. Esos son principios espirituales que es parte de tu libertad. Que si tiene que romper de uno por uno. No, es que es una buena pregunta. Es muy buena pregunta. ¿Sí? No existen. Y si lo hago en paquete, no existe. No lo hiciste en paquete. Es necesario romper, es un pacto por pacto. Por eso te digo, hay gente que tiene mucha lista. Generalmente yo he visto las personas que entienden mucho a eso,
Y al tenerlo como un currículum demasiado extenso terminan con problemas muy fuertes. A veces hasta terminan solos. Aunque hayan tenido mucha fama, terminan solos. Dios estableció ese principio de pacto puro, que es el matrimonio. Honorable es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Eso es algo precioso. Y te lo digo, soy sincero. Yo traía una buena cola que me pisaron. Tuve que ser librado de eso. Todos traíamos de diferentes áreas. Yo lo espiritual lo manejaba mucho. Sabía de qué color tenía que salir el mío. Tuve que renunciar y romper con eso. ¿Comprende? Amén. ¿Hay alguna pregunta? Más preguntas como la del hermano. Sin miedo. Yo conozco a un primo. El primo de un amigo. No importa. Muy lejano. Como él quiere, hermano. Pero hagan preguntas. Es que sea una especie de taller. ¿Alguien tiene? Ahorita los voy a dirigir para romper lo espiritual en este caso. ¿Cómo puedo decirle, bueno, les puedo decir a mis hijos, pero no puedo decirle? Sí, es la vida. Pero sí puedo informar. Claro, conocerás la verdad te va a que libre. Mira, pero no informarle de mi hermano Iván, dijo, no, la Biblia, la palabra. A veces todo eso es tan bueno que se graben para que se le regale el mensaje y la gente escuche el mensaje. Sí. Pero claro, es la palabra. ¿Alguien más tenía por ahí levantó la mano? Dígame. ¿Qué pasa cuando vives con una persona y no estás casado? Primero, gracias. Primero, el matrimonio, el pacto se cierra con la relación sexual. Hay gente que jamás estuvo delante de un ministro y se unió y viven juntos. Ese es un matrimonio. Porque es la decisión delante de Dios. El ministro está para transmitir la bendición. Sí. Pero Dios respeta. Nosotros vivimos en una sociedad así. Por ejemplo, con los coras. Allá no se casan. Allá el hombre toma a la mujer y se la lleva, y es su mujer. Se acuesta con ella y es su mujer. Porque el matrimonio se cierra con el pacto sexual. Si nos ubicamos, nada más que en nuestra concepción occidental tenemos que estar delante de un altar, etcétera. Sí. Pero un pacto, aquí hay un abogado, es la voluntad de dos personas. ¿Sí comprenden? Había. Lo único que sí les digo, pues que ese matrimonio que tú tomas, porque a mí me ha tocado casar gente que vivió junta por 15 años, pues déjame transmitirte la decisión, pues. Establece tus votos ante una autoridad. ¿Sí nos ubicamos? Sí. Dios es un Dios que respeta los pactos aunque no haya sido su voluntad. Hay gente que se casa hasta por brujería. Le dieron por guacho o algo.